El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. EICNEX, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo, pues 9 de mayo, un día en el que sigue cayendo esos granos de arena en ese reloj que cada día se acerca más en ese levantamiento de la moratoria. Vamos a hablar hoy sobre eso, vamos a hablar sobre el turismo, cómo recuperar una industria que literalmente está en el suelo. En el plano internacional, pues lo ocurrido en España y lo que está pasando en Colombia y las dos caras pueden ser de una misma moneda. José Luis Ríos. Buenos días, Fernando. Y siguiendo ese comportamiento epidemiológico del virus en nuestro país, que va bastante descendiendo muy positivamente, sin embargo, los ojos de las autoridades de salud puestos en la provincia de Chiriquí, donde prácticamente el 50% de los casos activos que mantenemos en nuestro país se registran o están en esta provincia. ¿Cuál es la estrategia que va a montar en los próximos días el Ministerio de Salud en esta provincia cuando ya a partir del día de mañana se permiten nuevamente las reuniones hasta con un 25% de aforo del lugar? Y la próxima semana, de más arriba, vamos a estar entonces permitiéndole a los buses o al transporte público llevar el 80% de los pasajeros, pero siendo obligatorio el uso de las caretas y mascarillas para seguir erradicando este virus y continuar con este proceso de vacunación, Fernando, que también se habla de un posible cambio de estrategia en el proceso de vacunación para alcanzar vacunar a la gran parte de la mayoría de la población y lograr ese alcance hacia las provincias. Así es. Bueno, nuestro primer invitado es el abogado Giovanni Fletcher. Él es presidente de IPADECU, el Instituto Panameño de Estudios de Consumidores e Usuarios. Giovanni, buenos días. Feliz domingo. Buenos días, feliz domingo a ti, Fernando, a toda la teleaudiencia de este gran canal, de esta gran emisora NEX. Bueno, Giovanni, el tema obviamente que ya tiene sin dormir a muchos panameños. ¿Qué debe pasar el 1 de julio? Se levanta la moratoria, mucha gente va a encontrarse con deudas impresionantes que dejaron de pagar en febrero del año pasado, sobre todo tarjetas de crédito. Es decir, ¿qué debe pasar? Y no solamente en el plano bancario, sino en el plano que tal vez tenga menos regulación, que es el de financieras y cooperativas. Bueno, ciertamente, tal cual las notas, dentro del espectro legislativo panameño, los esfuerzos que hicieron los diputados para, entre comillas, recrear una ley que regulara la mal llamada moratoria financiera, dejan de tener efecto pleno, absoluto, finales próximos. Dicho eso, efectivamente vamos a tener un Estado totalmente liberado de cualquier tipo de restricción o de freno, el cual las empresas bancarias teóricamente están llamadas a proveer la moratoria o las deudas generadas por moratoria y distribuirlas a lo largo de los préstamos, a lo largo de los convenios financieros existentes. El tema de tarjeta de crédito y otro tipo de acreencia va a ser mucho más complicado porque al final del día la entidad bancaria que la generaron le hace efectivamente financieras, casas comerciales diversas que también ostentan este tipo de prevención, van a tener que redistribuir entre las creencias mensuales, si se quiere, existentes, esas deudas que se generaron. O van a tener que pactar o tratar de llegar a acuerdos muy rápidos con los deudores, con los deudores financieros de cómo van a pagar en el tiempo este tipo de deuda. No está claro cómo va a operar, porque ya sabemos desde el punto de vista de consumidores
que los bancos están llamando por teléfono, están presionando, están mandando email, están siendo bastante fuertes a la hora de poder situarse en un estadio que le permita efectivamente cobrar de manera mucho más franca y fácil que al resto de los acreedores. Ya son famosas las llamadas, los emails, entre comillas, persecución de muchas entidades financieras bancarias, entre estas, pidiéndole al consumidor que le diga cómo va a pagar o claro, cómo sugiere pagar. Por tanto, el tema no es fácil y se muestra bastante confuso. Porque Giovanni, no solamente estamos hablando de bancos, es decir, por ejemplo, el caso de tarjetas de crédito, te lo digo que es el caso más, va a ser el más duro de todos, porque estás hablando de que personas van a encontrarse con una deuda que tal vez duplique y en muchos casos triplique lo que dejaron en febrero del año pasado. Eso por un lado. ¿Qué pasa también con las deudas a compañías, a servicios de electricidad y de telefonía celular? Ciertamente se suma dentro de este espectro de morosidades, si se quiere, todo lo que se generó dentro del también mal llamado esquema de moratoria de servicios domiciliarios, servicios públicos domiciliarios. Tenemos lo que se generó a nivel de energía eléctrica, aquella que también se dio para efecto práctico dentro de lo que se llama internet, cable TV, etcétera, donde también se generaron grandes montos y hay gran cantidad de usuarios que no pudieron cubrir por falta de trabajo, por pérdida de empleo, por reducción de trabajo, de salario, de usted quiera, ese tipo de situaciones. Por tanto, todo eso se va a conjugar en un solo embudo, el cual tendrá los consumidores o usuarios de estos servicios que ver de qué santos se agarran para poder enfrentarse a esa situación. Cosa que se agrava a la N potencia todavía mucho más con el fenómeno de que los consumidores, los usuarios de servicios financieros y de ninguna clase, bajo la estructura jurídica actual, no cuentan con una ley de insolvencia financiera familiar, como sí cuentan recientemente la aprobada en la ley 212 de este año para empresas privadas, que sí cuenta con una herramienta legal que le permite elevar su deuda a un convenio de reestructuración por COVID, cosa Sí. que los consumidores a pie no tenemos. Giovanni, está José Luis Ríos con nosotros. Porque, Giovanni, esto está oscuro todavía para muchos de los clientes de los bancos, porque se habla de una moratoria para aquellos que tienen contratos suspendidos, para aquellos que tienen una reducción de salario. Pero, ¿qué va a pasar después de ese 30 de junio, cuando se acabe la moratoria y muchas de estas personas que puedan retornar a su trabajo sean despedidos días después? De ello no estamos hablando tampoco, lo estamos dejando a un lado. Sí, eso no se está percibiendo, pero la realidad es que va a ocurrir cuando haya esa vuelta a la realidad mal llamada, entre comillas, nueva realidad, y tengamos centenares de miles de personas que evidentemente, probablemente retornaron de manera parcial a su trabajo y se han afectado con una carta de despido o una solicitud de algún tipo de aplicación jurídica dentro del Mitradel y queda efectivamente en el aire. Pero es que vamos a tener una suerte de situaciones muy anómalas y muy complicadas. lo que estamos mostrando esta crisis es, ¿sabes?, lo frágil que son los derechos de nosotros como consumidores y usuarios. Es decir, realmente la hostilidad con que ya se ve a la banca, eso te pronostica muy negros nubarrones. Y no solamente eso, sino en el plano servicios, el año pasado que se puso a prueba todo el servicio de Internet que contratamos los panameños, nos dimos cuenta que nos están timando, sobre todo los que tienen niños y jóvenes en su casa. Que es un servicio desastroso. Más allá de cualquier tipo de temática, el tema del servicio de Internet en Panamá es totalmente de escándalo. Tenemos servicios donde te ofrecen N cantidad de megas, presuntamente, pero nunca te explican que la mega que recibe no son las megas que puedes emitir. Por tanto, el servicio no es simétrico y por tanto el servicio es malo y pésimo. Más allá de cualquier cosa, la SEC nunca ha regulado esa materia. Y si esto se suma al desastroso servicio eléctrico que la mayoría de la población recibe, especialmente en el área del interior del país, el esquema es caótico. Vivimos efectivamente los consumidores, usuarios de servicios públicos, domiciliarios y financieros, vivimos permanentemente en un halo, en un espectro de un gris fluorescente para los efectos prácticos. Está con nosotros también el ingeniero Guillermo Ruiz. Giovanni, porque, es decir,
tenemos una autoridad que regula los bancos, pero ¿qué pasa con las financieras? Que quedan como en una especie de zona gris, que no tienen, se regulan ellas mismas. Y Fernando, en un país donde hay más de 200 financieras, Sí. que es una cosa increíble. Hay una teórica dirección de empresas financieras del Ministerio de Comercio e Industria. Sí, pero oscura y metida en una esquina del ministerio, sin funciones prácticamente reales o ejecutables. puede darse, como se hizo en 2008 en los Estados Unidos, la creación de un banco malo que agarre las deudas más difíciles y que descontamine el sistema, que va a quedar con retazos de gente, de pagadores junto con personas que no han podido hacer frente a sus deudas. Y que funcionó. Y que funcionó. Y además de que la sociedad panameña y la sociedad norteamericana tienen algo en común, que somos sociedades consumistas. Y el dólar de moneda. Es decir, dólar de una moneda. moneda que a largo plazo te puede dar cierta tranquilidad. Giovanni. El tema es complicado y va a requerir efectivamente que la superintendencia de banco entienda finalmente un fenómeno que es totalmente histórico, que está creada para proteger al consumidor del sector bancario, no necesariamente a la banca. El problema es que históricamente se ha catapultado ese entendimiento que la superintendencia protege a la banca más que al consumidor bancario. Y mientras no entendamos esa figura y no se entienda que finalmente el consumidor bancario es quien hace a la banca y no al revés, el tema nunca va a estar muy bien claro, muy bien definido para el efecto práctico. La realidad sea dicha. Pero lo que sí es cierto, y yo creo que es decir, ¿qué ha sido la experiencia? ¿Qué recomiendan ustedes como organizaciones de consumidores y usuarios que hagan las personas? Porque todo el mundo te dice, no, venga tranquilamente a su banco y ahí vamos a resolver en papel y usted va a salir con una respuesta satisfactoria. Y eso no es cierto. Cuando el acoso que se está dando en teléfono no pronostica que la cosa va a ser tan fácil. El tema no va a ser fácil, ni divertido, ni rápido. En principio, todo surge de un mal esquema que se estructuró bajo la teoría de la moratoria financiera o bancaria. Se pensó que los bancos asumieran el rol privativo y exclusivo para poder determinar quién pagaba, cómo pagaba y cómo se aplicaba la moratoria. Sí. Un gran error. Al final se debió haber permitido que fuera una entidad, le hace a Codeco, Superintendencia de Banco, Dirección de Empresa Financiera, Uipaco, que definiera quién pagaba y cómo. Pero superar ese fenómeno, se sigue permitiendo que los bancos sean que definen a partir de la extinción de la moratoria, entre comillas, mal llamada, quién paga y cómo paga. O sea, el Estado está como un espectador, como a la distancia, viendo cómo los bancos manejan su propia cartera y cómo los bancos administran su propio establo. Al final del día, lo que nosotros deseáramos y creemos es que debe aprobarse una ley que reglamente y regule efectivamente la declaratoria de insolvencia financiera para los consumidores de a pie. Ahora, Giovanni, que permita crear un mecanismo de ideación que permita negociar ese tipo de situaciones a corto y mediano plazo. Giovanni, aquí hay un tema. Mira, Panamá no es ni siquiera el país más bancarizado de Centroamérica. La mayor parte de las cuentas del Centro Bancario Internacional Panameño, las más grandes por lo menos, sí, no son panameñas tampoco. O sea, el mercado panameño no va a quebrar a la banca local. Entonces, yo lo que no entiendo es por qué da la impresión de que sí fuera así. O lo están vendiendo de esa manera. Porque existe un sobreentendimiento de protección a la banca local. Hay que solamente pensar, ¿cuándo fue la última vez que la Asamblea Nacional discutió una ley que afecta a los bancos? Nunca. Bueno, No cuando ocurrido. creó No la ha ocurrido. superintendencia. No, pero es que la superintendencia de bancos se creó por un decreto ley. Ah. Ni siquiera la Asamblea discutió eso. Nunca se ha atrevido el Estado a permitir que la Asamblea Nacional discuta el fondo y contenido y alcance de la legislación bancaria. Siempre ha sido a través de decretos leyes o normativas que superan a la Asamblea Nacional. Y esta solo se queda viendo la distancia sin inmiscuirse realmente en el fondo. Entonces, esa sobreprotección, entendida por muchos, ha presupuestado que la banca sea un elemento totalmente heterogéneo, dado por fuera de la realidad panameña, donde efectivamente hoy ya se encuentra. Giovanni, ¿hasta qué punto es legal o ilegal que las personas o muchos de los clientes fueran a los bancos a entregar las tarjetas y decirle, la entrego para no seguir aumentando esos intereses? Sin embargo, el banco le decía, ustedes se tienen que quedar con las tarjetas y después veremos cómo la pagan. Bueno, la realidad es que la ley que regula el tema de tarjeta de crédito provee que en el caso de que el consumidor no pueda cubrir la tarjeta, automáticamente se transforma en una forma de préstamo
dentro del margen de interés de la plaza, porque los intereses del préstamo personal de la plaza son inferiores por mucho al interés de tarjeta de crédito. Y lo que se busca es que se va a tener que transformar en préstamos personales que el consumidor en teoría tenga la posibilidad utópica de pagar muy largo plazo. La pregunta, Giovanni, porque, es decir, pareciera que estamos dando vueltas sobre una situación que pareciera no tener salida tan fácilmente. La ley de insolvencia financiera, es decir, es una ley de quiebra como la ley 11, el capítulo 11 en Estados Unidos, que existe para empresas. Aquí en Panamá no existe para personas. ¿Qué se lograría con eso? Porque en España le llaman concurso de acreedores. Es decir, que tú lo formas en fila y dices, a ti te pago primero, a ti después, y así tú vas pagando. ¿Cómo sugerirías o qué propondría esta ley de insolvencia financiera para la persona jurídica, el hombre común y corriente? Eso es natural. Bueno, nosotros estamos proponiendo lo mismo que se acaba de hacer la ley 212 de este año. Lo mismo, que el consumidor tenga la chance, igual que los proveedores o agentes económicos, de negociar con todos sus acreedores de manera horizontal. De negociar, de decir, yo tengo esto y puedo pagar esto de esta forma. Y que los agentes económicos verifiquen a través de los mecanismos establecidos si es cierto ese tipo de provisión. Y que negociando se permita que esa negociación se eleve a un acuerdo que un juez valide. Solamente pedimos eso. Al final del día es lo mismo que se le dio a la empresa privada. ¿Cuál es la diferencia? Que a nivel privado, a nivel del comercio, bajo la ley 212, esta negociación se hace ante un mediador o conciliador que paga al comerciante a mediano o largo plazo. Los consumidores no tienen recursos para pagarle a un mediador privado. Tendría que ser ante una entidad pública que preste los mediadores calificados para este tipo de cosas. Solamente pedimos eso, porque hoy día, históricamente hablando, negociar con un banco es una utopía. Uno no negocia en un ambiente donde uno mira hacia arriba y el arriba mira hacia abajo. Eso nunca va a ser una negociación horizontal para efectos prácticos. Ese es el problema, que no existe el mecanismo que permite una mediación, una conciliación realmente autónoma, voluntaria, libre. Cuando usted se sienta a hablar con un banco que usted le debe, el banco le dice, la cartilla es esta. Tómala o ve a un tribunal. Tómala o vamos a aplicar el fideicomiso correspondiente y te vamos a quitar la casa y el carro. Ahora, eso no hay más opciones. También se da, Giovanni, porque por años el Centro Bancario Internacional se ha convertido, o por lo menos sus líderes, en grandes financieros de los políticos de todos los partidos. Bueno, eso ocurre yo creo que en todos los países del mundo. Y eso en todas partes. Pero si hay un tema que me llama mucho la atención, es que estamos metidos en este laberinto, porque yo creo que los bancos se han dado cuenta de que pueden lograr que, a pesar de que hay una pandemia, no perder absolutamente nada y quizás hasta ser insolidarios. Y ojo, que yo soy un gran defensor del Centro Bancario Internacional, pero ante un gobierno tan débil como este, quizás en este momento lo que está haciendo los bancos es lo que de repente nosotros también haríamos, blofear hasta que el gobierno ceda y de alguna manera me pueda beneficiar de acciones de un gobierno que, como te digo, es bastante débil y los bancos lo han percibido así. Probablemente sea parte del tema. Imagínense cuando comenzó la pandemia, entre comillas, y los bancos salieron con el famoso acuerdo de que iban a hacer una moratoria. Todo el mundo entendíamos en principio que era un mandato, que era una obligación a asumir. Luego se explicó que no, que es voluntario, que era una acción voluntaria privativa de los bancos de decidir si sí o no. Al final del día, y reiteramos la palabra al final del día, cuando se quitó la bruma del tema, nos dimos cuenta de la realidad, que los bancos decidían quién era partícipe de una moratoria para efectos prácticos y quién no. Mucha gente que perdió trabajo, pero tenía un familiar trabajando, ese familiar corría al banco a decir, mi esposo perdió el trabajo, mi familiar se murió, etc. Yo sigo trabajando, pero tengo que decidir entre pagarle a usted 100% y comer. Y la decisión de los bancos fue, deje de comer, páguenos. Giovanni, hay algo que va a preocupar mucho y es, ¿qué pasa con los fiadores? Bueno, ese universo es un universo que también va a ser jalado al hueco universal del gran abismo negro de esta situación. Los fiadores, los codeudores van a perder su garantía y van a ser llamados también a capítulo. Evidentemente toda la cadena de deudores va a ser convocada a la fiesta, ineludiblemente.
Porque Giovanni, también estamos concentrándonos únicamente en los bancos y financieras, pero ¿qué pasa con aquellas mueblerías también que ya han empezado a quitarle de todo a sus clientes? Si todo el sistema de Esto crédito afecta- panameño. Claro, esto afecta a todo el universo de los servicios financieros. Por eso nosotros hablamos a nivel de la propuesta de ley de insolvencia, que esta beneficia a toda la creencia financiera, cooperativa, Sí. banco, casa de crédito, mueblería, lo que usted quiera. Porque todos nosotros el final del problema es que si el consumidor no puede pagar y el banco no tiene que cobrarle, el sistema va a colapsar. Eso es lo Sí. que estamos tratando de evitar, que colapse. Giovanni, ¿tú qué le recomiendas a aquellos que están recibiendo llamadas de bancos o de financieras o de cooperativas? No tiene otra opción que atenderla y hablarle claro, decirle, yo gano tanto, mi esposo perdió el trabajo, mi esposa perdió el trabajo, mi familiar se murió, yo tengo esto, esto es lo que tengo para pagar, ¿qué hacemos? ¿Dónde hablamos? Porque si ustedes quieren mandar una grúa, llevarse el carro financiado por una fiduciaria, lo pueden hacer, porque es el otro espectro. La gran mayoría de la creencia financiada hoy día está hecha a través del sistema fiduciario, que evita tener que los bancos tengan que sufrir y a un juzgado a meter demanda ejecutiva hipotecaria o ejecutiva de bien mueble. Los bancos solamente miran hacia adentro, miran a su departamento de trust, miran a la fiduciaria y dicen, ve y quítale el carro, ve y quítale la casa. Pero, y los legisladores aprobaron una ley hace un par de años que permite que ni siquiera cuando le quitan la casa o el carro, esto vaya a un remate judicial público, esto va a un remate privado, en la intimidad de la oficina de alguna empresa de remata y que le va a decir al banco, fulanito se ganó el carro o la casa. Y el consumidor le va a mandar un email diciendo, fulanito se quedó con el carro o la casa, desalójalo. Así de simple. Porque ¿qué pasa, hablando del tema, de este tema de los de remate? Porque hay algo que fue corriente en los Estados Unidos cuando la crisis del subprime es que tú devolvías el activo y el banco pues tenía que ver qué hacía con ese activo, pero tú dejas de tener esa deuda. Aquí en Panamá, tú devolviendo incluso la casa, te queda la deuda, o Así el es. carro, o lo que sea. Claro, el deudor responde con sus bienes presente o futuro. Va a seguir para siempre anotado dentro del banco que debes y va a seguir en APC permanentemente tu crédito en rojo fluorescente diciendo que debes. Y de eso jamás te va a salvar hasta que prescriba quién sabe cuándo. Sí. Porque la prescripción se bajó siempre a 2 años o se mantiene en 7. No, se mantiene, la prescripción se bajó. Sí. Pero estamos hablando de la prescripción para efectos de registro editorial crediticio en APC. Ok. La prescripción de la deuda va a seguir por el término de duración comercial, de 5 años probablemente. Wow. Giovanni Fletcher y Padecu, gracias por Gracias. Gracias a por todos. estas aclaraciones, don Memo. La verdad es que esto va a afectar fuertemente la cadena de crédito cadena de este país. alimenticia. Y a mí lo que me llama la atención es la liviandad con la que se está manejando desde la esfera gubernamental, en la cual, pues, de una forma u otra se quiere que los panameños, como dijo Giovanni, sencillamente le digan a la gente, sabes que ahí está el carro, llévatelo. Al banco no le conviene llevarse los bienes materiales. El banco lo que necesita es mantener su Que liquidez. sufre otra depreciación adicional al que tú te Así llevaste mismo cuando lo es. compraste, O sea, cuando el banco lo retira. Sí, porque tampoco es satanizar a los bancos. Es verdad que en algún momento son de alguna forma un poco solidarios, pero tampoco es satanizar, están en su negocio y están en su derecho también. Claro. Entonces ahí está el riesgo. El problema es que estamos en una pandemia mundial cuyo único precedente es hace 100 años. Entonces las soluciones que se deben dar, Cuando no había tanto crédito. por supuesto, y deben Que tener también hay más que o menos tomarlo en cuenta. un paliativo igual, pero lo que pasa es que hace 100 años el presidente era Belisario Porras y hoy no. Y el 90% de los panameños no sabían leer ni escribir. Así También mismo es dicho. Bueno, vamos a información comercial, porque otro de los sectores que está entre algodones es el sector turístico. ¿Cuál es el futuro en un momento en el cual sigue la gente sin salir y con problemas sociales grandes en Sudamérica, que eran los grandes turistas que venían a nuestro país? ¿Cómo ven ellos el futuro post pandemia? ¿Cómo ven estas altas aperturas que se están abriendo? Sobre todo, pues ya abre los congresos con un 25% de foro. ¿Cómo se ve el turismo después del cambio? Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo 9 de mayo y
otro, como habíamos avanzado, otro de los sectores que está entre algodones es el sector turístico. Pues nuestra industria sin chimenea, pues no, parece que no bota mucho humo últimamente. Nuestro siguiente invitado es Ernesto Tito Orillac, él es presidente de la Cámara Panameña de Turismo, ex subdirector de la Autoridad de Turismo de Panamá. Tito, bienvenido a Next Noticias y feliz domingo aquí en Entre Líneas. Feliz domingo a ustedes, la verdad que muy contento de estar aquí esta mañana con ustedes compartiendo aquí en Entre Líneas. Bueno, ¿qué va a pasar con la industria turística? Se está hablando de este tenue reapertura de congresos y actividades con orquestas. Han sido buenos fines de semana para el interior del país, pero una gran masa de turistas venía de Colombia y con todos los problemas sociales que está habiendo no solamente en Colombia, sino en todo Sudamérica. Aquí nosotros estamos aspirando a ser ese turismo, ese turista que vendría a Panamá post pandemia. ¿Y a qué? Claro que sí. Bueno, como tú bien dices, Fernando, al final ha sido un año muy complicado. Realmente ya vamos para más de un año en este tema que nos ha afectado muchísimo como sector. Hemos visto una reactivación un poco en el turismo interno, como tú bien comentabas. Pero el turismo interno es un turismo reciclado, un turismo que solo representa alrededor del 15% del total del turismo a nivel de la industria, que aunque es bueno y es saludable, obviamente necesita ese empuje del turismo internacional. Y como tú bien mencionas, obviamente temas como el decreto 260, con la restricción de Sudamérica, de 14 países en Sudamérica, que generan, dicho sea de paso, alrededor del 60% del visitante que viene a Panamá. O sea que alrededor del 60% del turismo que viene a Panamá viene del Cono Sur. Entonces esto nos ha afectado de una manera muy dura. Sin embargo, creo que hay oportunidades, como siempre, en toda crisis hay oportunidades y Panamá tiene la oportunidad, diría yo, de poder posicionarse rápido y poder desarrollar y reactivar este sector que en el 2019 solamente representó de turismo internacional, o sea, dinero fresco a la economía, cerca de 4.500 millones de dólares de aporte al Producto Interno Bruto. Es la industria de mayor aporte al PIB a nivel nacional. Pero uno ve, ¿y cuántas franquicias de hoteles se llevó esta pandemia? 1. 2. ¿Va a reducirse el número de habitaciones que tenemos para ofrecer a los turistas? Y 3, pues Costa Rica, con todos los problemas que tiene la pandemia, nunca cerró. Y eso es algo que siempre me llamó la atención. Ellos siguieron recibiendo turistas, ¿y por qué Panamá no? Bueno, para contestar tus preguntas, la primera, el impacto de la cantidad de hoteles que se han cerrado y que no van a abrir, todavía no se puede medir. Sí ha sido un tema complicado. Hemos tenido varios hoteles, sobre todo en la ciudad de Panamá, que han cerrado y que todavía no han abierto. Algunos van a abrir, otros no. Pero esto lo podremos ver ya yo te diría, para finales de este año, donde nos vamos a dar cuenta de realmente esa capacidad de apertura hotelera. Pero sí vamos a perder un porcentaje importante de hoteles. Algunos se reestructurarán, algunos abrirán menos habitaciones, otros van a tener que cerrar finalmente. En el tema de otros países, en el caso de Costa Rica, que nunca cerró, es cierto, al final Costa Rica supo manejarse y supo trabajar su segmento por la importancia que este sector representaba y representa al país, al igual que República Dominicana y otros lugares en el Caribe y otros países. Digo, Panamá ahora mismo tiene la oportunidad de poder reactivarse y poder hacer las cosas bien y reactivar sectores que pueden ser de muy rápido crecimiento, como por ejemplo el sector de congresos y convenciones y reuniones. También entender que tenemos una oportunidad grande hacia el mercado norteamericano, pero tenemos que movernos rápido. Yo te podría resumir que tenemos tres formas, yo resumiría en 3 formas rápidas de poder reactivar esta economía y poder reactivar no solamente los miles de empleos que se han perdido, sino también todo lo que tiene que ver con la cadena de valor y la cadena de servicio, que está muy conectada con el turismo. Porque no estamos hablando aquí solamente de hoteles o de turoperadores o agencias de viajes o de guías de turismo
o de centros comerciales, estamos hablando del agro, estamos hablando de los pequeños comerciantes, el tema de servicios, el tema de lavandería, el tema del paletero, del persona que vende artesanías, que vende raspado, el transportista, el taxista, en fin. Esta industria toca prácticamente todo la tela empresarial y el sector productivo del país, sin tomar en cuenta de que Panamá es un país de vocación internacional, Claro. que está conectada completamente con el sector turismo. Ernesto, ¿cómo se afecta también el turismo en nuestro país en esto con la violencia en la provincia de Colón? ¿Aleja que lleguen turistas a estos lugares cuando también se está apostando al agroturismo en nuestro país? En definitiva, mira, Panamá en general es un país muy seguro y yo creo que tenemos que mantener nuestra forma. Tenemos que entender que una de las razones por las que Panamá es un gran destino, puede ser un mucho mejor destino de lo que es hoy en día y ha venido creciendo. Panamá creció en número de pasajeros y en el sector turismo en los últimos 20 años, hasta el 2014, el 2015. Fueron años de crecimiento casi de 8 a 12% en número de pasajeros todos los años. Y vimos empezar un decrecimiento en el 2015 que por primera vez el turismo empezó a decrecer. Y ahí te das cuenta de que hubo un mal manejo del sector y del tema del plan maestro y el plan de promoción internacional. Sí, pero y se vio afectado en esos momentos. Pero, sin embargo, perdón. Es que hablaste de algo importante y es decir, nosotros apostamos también a convertirnos en un puerto de cruceros. ¿La industria de cruceros realmente va a poder sobrevivir en el tamaño que tenía antes de la pandemia? La industria de cruceros va a sobrevivir. El que si va a llegar este año, el próximo año, al tamaño que tenía antes, no. Sin embargo, te puedo garantizar que en los próximos años la empresa de cruceros va a nivelarse y probablemente vaya a crecer y a seguir creciendo. Te puedo decir también que en el 2019 fue el año de mayor crecimiento de la industria de cruceros en la historia. O sea, la industria de cruceros estaba en su mejor momento. Obviamente la pandemia la ha afectado enormemente, pero esta industria va a seguir creciendo. Y Panamá tiene una oportunidad enorme de posicionarse como un gran hub y un gran port of call por su posición geográfica y por la construcción de ahora del puerto de cruceros en el Pacífico, que nos va a dar ese empuje para poder lograr que Panamá se convierta, como te dije, en un hub donde podamos conectar y poder tomar cruceros y poder también parar todo tipo de cruceros que pasan por el canal de Panamá. Así que tenemos una oportunidad ahí muy importante. Yo diría que dentro de esa es una gran oportunidad. La otra oportunidad es el sector de reuniones, de congresos y convenciones. Y yo te diría que la tercera oportunidad que debemos mirar muy de cerca es el tema del turismo de vacunas. Y no lo estoy hablando solamente para hoy, probablemente para los próximos meses, inclusive para el 2022 en adelante. Sí. Porque Latinoamérica le va a tardar enormemente poder llegar a los niveles de vacunación de su población. Pero Panamá lo puede trabajar muy fuertemente en atraer a esas personas, no solamente de Latinoamérica, también de Europa, de una población menor que puede llegar a Panamá y vacunarse. Estamos hablando de que en junio, julio van a llegar una gran cantidad de vacunas. En el mes de agosto, septiembre, podríamos agregar vacunas adicionales para poder, a través del sector turismo, atraer a estas personas y no solamente vacunar a los visitantes, sino acelerar la inmunidad de rebaño del panameño, que eso es lo más importante. Esto, bueno, es que lo que pasa es que la politiquería en algún momento impidió que la gente con el humo viera la verdad, pero la idea de la ciudad hospitalaria era en algún momento precisamente aprovechar este turismo hospitalario para Latinoamérica. Y eso quedó en lo que quedó. Y si esas cosas se retomaran, por ejemplo, aquí hay una gran cantidad de infraestructura que todavía está medio palo. Ahí está el puerto de cruceros en el Pacífico. ¿Cuántos puertos de cruceros en el Pacífico hay entre México y Valparaíso? O sea, hay una serie de situaciones, como bien dices, que dejan al país en ciernes de ser pues, una potencia turística, pero en ciernes, cuando las políticas públicas que desarrollan los gobiernos lamentablemente se quedan ahí, la infraestructura se queda ahí. Para llegar a una playa aquí, a veces hay letreros, a veces no. Ni hablar de muchas de las carreteras que hay para estas playas que son espectaculares, pero
sin infraestructura. O sea, más allá también de la pandemia y todo lo demás, imagina que esto pase rápido y que el país pues, pueda acoger a los turistas. Seguimos manteniendo una infraestructura para el turista pobre, débil, y que yo sé que ustedes en la Cámara lo sufren. Sí. Y me gustaría saber si han conversado con los hacedores de las políticas públicas del país, porque yo los veo haciendo pequeñas cositas cuando en realidad aquí hay que ver la foto completa, ¿no? Donde este es un país que requiere muchísimas cosas para que el turista se sienta cómodo y le pueda decir a otros que vengan. Así es. Tito. Mira, yo resumiría esto en ver al turismo como una gran oportunidad. Es la gran oportunidad. Y no lo veamos como una amenaza hoy en día por el tema de la pandemia. Todo lo contrario. El turismo puede ser el catalizador de la reactivación económica de este país. Por muchísimas razones. Porque tenemos, ya te menciono, la parte de la posición geográfica de Panamá, la conectividad y la infraestructura. Ahora mismo estamos trabajando y aportamos una nueva ley general de turismo, que tuvimos un evento hace 2 días, donde le entregamos al Ejecutivo y al ministro Hilton los lineamientos para poder hacer una nueva ley, pero también le hemos entregado y hemos trabajado y estamos trabajando juntos para buscar no solo generar el plan maestro de turismo por los próximos 5, 10, 15, 20 años, sino entender que la única forma de poder generar y que el turismo realmente es que se le dé la política de Estado. No me refiero a la política de Estado, decir en papel que es una política de Estado, se le dé la importancia que debe tener el sector. Mira, este sector turismo tiene todas las capacidades para poder reactivarse, como dije anteriormente. Nosotros ahora mismo muchas inversiones internacionales nos están mirando, Sí. buscando la oportunidad de que Panamá a futuro puede convertirse en una gran potencia turística. Pero necesitamos, como bien comentabas, activar ese gabinete turístico y empezar a trabajar las infraestructuras de los lugares que son potenciar los aeropuertos, por ejemplo, que están ahí en el interior del país, potenciar las obras de infraestructura como el centro de convenciones y el centro de cruceros, trabajar el tema del turismo sostenible. Sí, eso va a ser a largo plazo, allá donde tenemos que llegar, pero a corto plazo, lo primero que tenemos que desarrollar es levantar la demanda de pasajeros. Y levantar la demanda de pasajeros no es un tema complicado. Si hay una voluntad y hay conocimiento y se saben hacer las cosas, en este país se puede levantar la demanda rápidamente. ¿Qué pasó? Porque como había empezado, veo un aumento de la demanda interna, del turismo interno en nuestro país. Es decir, ¿qué dicen los números para lo que resta de 2021? ¿Seguiremos los panameños visitando nuestro país o haciendo turismo interno? Sí, los números todavía no son números óptimos, porque el tema que tiene el turismo del interior es que es un turismo estacionario, un turismo que va por estación o por fin de semana. Entonces, el interior se está moviendo muchísimo los fines de semana. Los días de semana un poco menos. Se está haciendo un plan de un bono turístico para incentivar precisamente al panameño, al local, de que pueda acceder a estos productos a un mayor valor, a un mejor valor, o sea, en temas de precio, calidad. Sin embargo, a mí mucha gente me dice, o siguen o hablan, y dicen de que el turismo en Panamá es caro. Realmente no, aquí hay mucho producto. El tema de conectividad a lo mejor incrementa el precio, por ejemplo, en el tema de los aéreos internos, ahí tenemos que trabajar para mejorar la conectividad aérea. Pero hay lugares aquí en Panamá que tú puedes llegar y puedes acceder a productos turísticos de primer nivel, y donde definitivamente el panameño está empezando. Hay mucha gente que pensaba o estaba buscando la posibilidad de viajar este año, a lo mejor no estaban haciendo 3 o 4 viajes internacionales, estaban haciendo 1 o 2, y los otros 2 los estaban haciendo a nivel local. O sea que todo eso está ayudando. El tema del teletrabajo también ayuda mucho a que el interior y las playas y otros lugares del interior se desarrollen, porque la gente se puede mover y movilizar a otros lugares a trabajar. Y también el tema que estamos viendo muy de cerca es que estamos viendo una tendencia también de mucha gente a explorar lugares que no había explorado. La gente, mira, yo leí un artículo hoy de post-pandemia. Siempre después de una pandemia la gente se vuelve como loca. Euforia. Vienen tiempos de bonanza, vienen tiempos interesantes. Obviamente vamos a tener una afectación, por supuesto,
inmediata por el tema del trabajo, por el tema de las limitaciones de los ingresos. Eso se va a ver reflejado probablemente este año, el otro año, pero poquito a poquito, si sabemos hacer las cosas, Panamá se puede recuperar muy rápido. Panamá es un país de 4 millones de habitantes. Sí. Estamos vacunando a una velocidad importante. Si podemos acelerar este proceso y Panamá logra vacunarse y abrirse, sería un país que va a estar abierto al público y al internacional, y lo vemos como el lugar donde las personas quieren ir. Nos hemos dado cuenta de que después de tanto tiempo de encierro, las personas quieren viajar, todas las personas quieren moverse, las personas no les importa ya invertir más dinero en poder hacer sus sueños o cosas que no pudieron hacer. Pero la pregunta, Tito, es ¿cuál es el turista que nosotros a quien vamos a apelar en ese periodo post-pandemia? ¿Alguien que va buscando playas? ¿Alguien que va buscando montañas? ¿Alguien que va buscando compras? El mochilero. ¿Al turismo exótico, ese que quiere ver selva y canal? ¿O al mochilero que dice Memo, bueno, estos pelados que tuvieron un año encerrados que quieren salir a donde sea y como sea? Mira, esa es la belleza del país. Este país es un multidestino con multiproducto. Definitivamente nos debemos enfocar dependiendo del enfoque. Yo te diría, si tú me preguntas a mí, el enfoque tiene que ser los Estados Unidos. Debemos enfocarnos en el mercado de Norteamérica, en un mercado de un turismo de un turismo responsable, un turismo que va ligado al turismo de ciudad y de playas y ecoturismo, o sea, un turismo verde, turismo también, turismo azul, pero también el turismo cultural, un poquito, por ejemplo, Panamá es uno de los pocos lugares en el mundo, sí, perdón, en la región, que es destino para sus vecinos. O sea, no es lo mismo que tú vendas un Panamá hacia el norteamericano. La mayoría del norteamericano está buscando un producto, pero por ejemplo Colombia compra mucho el producto que tú mencionas, el turismo de compra, el turismo de ciudad, el turismo gastronómico, el turismo de sol y playa, y lo mezcla. Entonces tenemos que buscar las formas de poder desarrollar los nichos de mercado en Europa, los nichos de mercado en el Cono Sur, los nichos de mercado en Norteamérica y los nichos de mercado en el Caribe. Cada uno de estos lugares representa y compra un producto diferente en Panamá. Okay. Pero Panamá se debe ir posicionando como un mercado sostenible, un mercado verde, un mercado con playas, con océanos. Esa es la tendencia donde tenemos que llegar. Lo bueno que tiene este país es que no nos encasillamos, pero tampoco hemos podido lograr una marca fuerte. A diferencia, por ejemplo, de Costa Rica, que tiene una marca verde muy fuerte, Panamá tiene muchísimas submarcas. Sí. Sin embargo, eso también es una oportunidad, porque puede desarrollar turismo y flujo de pasajeros de diferentes lugares. Okay. Como te decía, una persona que está en Ecuador, a lo mejor no le es atractivo ir a Costa Rica, pero sí le es atractivo ir a Panamá. Okay. Entonces, un norteamericano le es atractivo ir a Costa Rica porque se ha posicionado por años. Ahora tenemos que posicionarnos en Panamá para decir, mira, aquí tenemos todo lo que tiene Costa Rica y muchísimo más como país. Pero tenemos también que lo que nosotros decimos, tenemos que también poder darlo. No podemos decir, somos un país responsable, un país sostenible, un país que cuida su turismo, que cuida su naturaleza, cuando estamos botando basura, cuando no estamos pasando leyes donde se está todavía afectando el medio ambiente. En fin, tenemos que ser un país responsable y tenemos que ir hacia la sostenibilidad. Así es. Con Ernesto Orillac, presidente de la Cámara Panameña de Turismo, ex subadministrador de la Autoridad de Turismo de Panamá. Gracias por estar con nosotros. Vamos a información comercial. Cuando regresemos, el mundo, después del cambio. Seguimos con más de Entre Línea y vamos a tocar el tema internacional, principalmente con esas pasadas elecciones en Madrid, donde Pablo Iglesias sale de la política, se va huyendo de la política después de esta derrota, diciendo, Alonso, de que fue un chivo expiatorio. ¿Cuál es el análisis y qué es lo que se vive en España? Alonso Correa, bienvenido en directo desde España. Buenos días. Buenos días, José Luis, y feliz domingo de esta semana movida, una semana que, pues, de esas que ya casi no hay. Elecciones en Madrid, victoria arrasadora del PP en la comunidad, estas protestas en Colombia, que parece que están poniendo el país patas arriba, y lo importante, la salida de un personaje del cual hemos hablado aquí, largo y tendido, Pablo Iglesias, la salida política total de este personaje y su huida, entre comillas,
a la televisora de Roures, una televisora que no hace mucho necesitó una ayuda estatal, un salvavidas estatal de $300 millones. Esta salida política, más que una huida, como ya hemos dicho, lo he explicado a lo largo de esta semana en el noticiero de Next, es más un intento de dimisión escondido, un intento de dimisión que ya él venía pensando. Él, cuando se mudó de esa vicepresidencia cómoda que tenía y se fue a la candidatura en Madrid, además de esos sueños de regresar al 2014 y volver a abrazar la victoria con solo su mera presencia y seguir insultando a todos los otros candidatos, él tenía además, parece, ciertos movimientos de tratar de alejarse lo más posible de la política, ya que veía que tanto su partido como los que lo apoyaban no iba hacia ningún lado. Ya estaba viendo que los casos de ingresos de Venezuela, entrando desde Neurona, desde la empresa fantasma en México, se están acrecentando, están creciendo a gran medida. Sus casos de corrupción, los casos de movimiento de influencias, se le estaba viniendo el mundo encima y necesitaba una forma de escaparse. Y MediaPro, esta televisora, ha sido pues su salvavidas, su bote salvavidas para largarse de la vida pública, política, e irse a un lugar un poco más tranquilo, que es la televisora, donde va a poder hacer el mismo trabajo que ya hizo hace unos años, con un programa con bastante bajo presupuesto y diciendo lo que a él le parece. Pero ¿qué es lo importante? Y es una cosa que hay que tener muy clara, que esto no es simplemente pues la salida de un político, es la salida de la persona que desestabilizó y ha pues, puesto en jaque a toda la política española, y su mera presencia en el 2014, su mera entrada a la política, se va a seguir sintiendo hasta dentro de muchísimos años. Es una persona que, con sus ideas, con su radicalismo, con este movimiento que ha venido influenciado por Maduro y por Castro, ha puesto a todos los radicales de izquierda de España con la capacidad de poder salir y apalear sin ningún cargo al resto de votantes, tanto de derechas como de izquierdas. O sea, todo aquel que no cuadre dentro de las ideas de Podemos tiene, pues, los mismos podemitas tienen carta blanca de atacarlos, y esto se ha visto en la campaña de Madrid. Pero además de eso, esta salida es un tema que está pasando bastante desapercibido. Lo está usando, la salida de Pablo Iglesias, lo está usando el gobierno para pasar por debajo de la mesa una subida de impuestos feroz. Y más importante es la puesta de peajes en todas las carreteras de España, diciendo que es una medida que viene de Europa, lo cual es una mentira rotunda, porque en Alemania no hay peajes y en Francia no se paga impuesto al tránsito. O sea que es una medida que ha salido del mismo gobierno para tratar de aliviar la carga económica que tienen con los 23 ministerios inútiles y los casi 650 consejeros que tienen dentro del gobierno. Están tratando de succionar el mayor dinero posible para poder, pues, alimentar un poco la gigantesca empresa clientelar que tienen detrás. Este análisis lo vamos a seguir en el estudio. Regresamos con ustedes. Así es, Alonso, porque hay mucho que hablar, Guillermo, porque detrás de esta salida, o como se ha denominado, lo ha mencionado Alonso, esta huida, ¿qué se puede esperar más adelante? Bueno, lo que pasa es que la política española, y al final de este pequeño comentario que voy a hacer, le voy a hacer un par de preguntas a Alonso respecto a esto. La política española siempre se ha hecho de manera territorial primero y luego nacional. Tú primero tienes que conquistar territorios para entonces tener graneros de votos y acceder entonces a la Moncloa. Y eso lo ha entendido Pablo, el sujeto Pablo Iglesias, que se va a un repliegue estratégico. Yo quisiera que entendiéramos esto. Ojo con el resultado de Madrid, y yo creo que por eso ha tenido la repercusión internacional. El comunismo, los partidos comunistas, que son esta cosa más Madrid, que se disfraza de un partido verde como el de Alemania, pero no lo es, que es un partido comunista en toda regla en España. Y Podemos, acaba de usar el término podemita, que es un término que, si no me equivoco, acuñó el radiocomentarista Federico Jiménez Los Santos para precisamente señalar a unas personas que se comían la institucionalidad del país porque lo quieren desbaratar.
entre los dos, entre Podemos y el famoso Más Madrid, le ganan al socialismo en Madrid. Y es la primera vez que los comunistas tienen tanto poder y la posibilidad de acceso real a un poder. Recordemos que en las próximas elecciones, que son en 2 años generales, ya la situación va a cambiar, porque si la derecha no pone un candidato o no va en un frente común o con un candidato con el carisma que ahora mismo ninguno de los dos de la derecha tienen, los resultados pueden ser diferentes. Podría ganar, por ejemplo, en Madrid la derecha, pero va a ser mucho más ajustado. Entonces, a donde yo quiero ir es, primero, quiero hacer una pregunta, Alonso, para poder complementar esto. Primero, a pesar de que esta semana se han dado elecciones en el Reino Unido, donde se definía, por ejemplo, bueno, no se definía, pero sí se hablaba mucho de la independencia de Escocia, el nuevo alcalde de Londres. Además, Francia e Inglaterra, o el Reino Unido, quieren revalidar el siglo XVIII, mandándose buques para cruzar sables ahí. Además de otra serie de cosas, India y otros temas que hay, la mayor parte de los medios internacionales le puso un gran énfasis a la elección de Madrid. En España, los políticos españoles son conscientes del mensaje que han mandado al resto de la Unión Europea y buena parte del mundo occidental, Alonso. A ver, primero, una cosa que acertaste de lleno y es una prueba que pueden hacer los mismos televidentes acerca de que España primero se divide en regiones y luego en país. Una prueba sencilla, un experimento que se puede hacer es, le preguntas a un español de dónde es y te va a decir o la comunidad o la ciudad donde es. No te dice que es de España. Y segundo, el gobierno español, este gobierno del PSOE, que lleva manejando el país desde hace 2 años, le ha entregado tan mala imagen a Europa que ya ni siquiera los planes que se envían para rescatar la economía nacional de la pandemia, Europa ya no se los cree, no creen que están usando los mismos planes. Ya lo avisaron. España mandó un burofax con el plan de reestructuración económica y publicó otro que no era, y Bruselas se enteró. Y le dijo que tal vez el que hayan mandado no era el que publicaron y que no se les ocurra volver a publicar un plan de reforma estratégica económica europea antes de que Bruselas lo revise y le dé el visto bueno. Y es que así es la política aquí. Se han hecho cosas por hacer, porque a los grandes cargos, a Pedro Sánchez, a Carmen Calvo y al gigantesco montón de personas que tienen detrás, les encanta mucho el dinero público y necesitan seguir estando en donde están para seguir alimentándose de las arcas del Estado. Pero hay algo que, Alonso, Guillermo, José Luis, quiero tocar porque, pues, mientras Europa va hacia la derecha, pues, lo que está pasando en Colombia, lo que pasó en las protestas en Chile. Y en países como Perú. Es decir, pareciera que ir en dirección contraria. Totalmente. Es decir, esa desconexión metrópoli, colonias, parece que ya, pero 2 siglos fueron suficientes para que cada uno tomara un camino distinto. Si miras a Centroamérica, yo les quiero recordar que el famoso Bukele, que ahora todo el mundo lo llama de derecha, fue 2 veces alcalde por el Frente. Por el Frente Farabundo Martínez. Costa Rica tiene un Frente Popular importante que alguna vez estuvo a punto de ir a la segunda vuelta y que ahí está. Y los partidos están desgastados. O sea, ¿Latinoamérica va en sentido contrario a lo que pasa en Europa o es un espejismo? No. La verdad, y no sé si se nota mucho en los noticieros internacionales, es que aquí la izquierda en Europa, la izquierda está tomando muchísima fuerza. Aquí en España no, porque llevamos con Pedro Sánchez y con Pablo Iglesias ya 2 años y la gente que les votó porque pensaban que iban a hacer una salida del régimen de la derecha, se han dado cuenta de que sus políticas en gran parte son mentira, sí. Pero en la gran mayoría de países europeos se está dando un giro ligero, pero un giro a la izquierda también. Sin ir más lejos, Francia, pues ya también se está oliendo que Macron no va a seguir. Y Macron era el de derecha más central que había. Bueno, lo cierto es que hemos tenido, vamos a seguir teniendo semanas intensas de política. Viene la elección en Chile, viene la elección en Perú, sigue la crisis en Colombia. ¿Qué va a pasar en El Salvador? ¿Qué va a pasar en Honduras? En septiembre vienen las de Alemania. Con más de
decir, superó los 130.000 casos activos. Es decir, vamos a tener un año interesante y todo con la pandemia como telón de fondo. Alonso, desde España, José Luis, ¿qué nos espera esta semana? Bueno, Fernando, como lo has avanzado, seguir la pista a Colombia, cómo va a ser ese diálogo por esto de la reforma, que fue lo que desató esta cadena de violencia y de actos vandálicos registrado, porque se ha ido sumando supuestamente otras personas. Ver el comportamiento epidemiológico en nuestro país y si ya el Ministerio de Salud va a cambiar esa estrategia para vacunar a personas de otras provincias, por ejemplo como Chiriquí, que es la que en estos momentos tiene mayor índice de casos. ¿Por qué? Su cercanía, muchos lo están diciendo, su cercanía con Costa Rica, que nunca ha utilizado mascarilla prácticamente en esta pandemia. ¿Podrían estar los chiricanos tomando parte de ese comportamiento? Es lo que se está estudiando por parte de las autoridades de salud. Bueno, a todos les recuerdo que este programa se retransmite por KW Continente. Gracias por su audiencia. Feliz domingo. Mañana, 6 en punto de la mañana, les esperamos en la emisión matutina de Next Noticias. A nombre de Alonso Correa, José Luis Ríos, el ingeniero Guillermo Ruiz, de mi persona, gracias por su audiencia. Mañana, pues, más noticias.